Te saludo, mi querido espectador. Esta es una historia sobre la infidelidad conyugal, sobre la traición y las consecuencias que esto conlleva. Y si tú, al igual que yo, apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, suscríbete al canal y dale like a este video. Comencemos. La comedia romántica que mi esposa, Lily, y yo acabábamos de terminar de ver, finalmente terminó. Y sentí que había pasado una eternidad. Había bebido más cerveza de lo que probablemente debía, pero cuando me desplomé a su lado, no parecía importarle. Aún así, no podía entender bien qué pensaba ella sobre la película. Simplemente no entiendo, Alexander. ¿Cómo pudo el esposo ser tan implacable, negándose a perdonar a su esposa por algo tan trivial? Component placement, me preguntó, con su rostro lleno de confusión. ¿Estás bromeando? Zrenia, le respondí, mi voz más cortante de lo que pretendía. Eso no fue un error pequeño. Ella lo engañó, Lily. Cualquier esposa que haga eso merece consecuencias. Es completamente inaceptable, no importa cómo lo mires. Es cruel y desalmado. Lily suspiró pesadamente. Un hombre que realmente ama a su esposa sería más indulgente. El hecho de que ella cometiera un error no significa que no le importe. Simplemente significa que sus sentimientos no eran lo suficientemente fuertes. Una esposa que engaña muestra que no respeta a su esposo y no le importa la humillación que le ha causado, aunque no sea visible a simple vista. Él siempre se sentirá menos importante ante sus ojos. ¿Y si no quería que se viera de esa manera? Zrenia. Sus intenciones no cambian nada, Lily. Lo que importa es que rompió la confianza, y eso debe tener consecuencias. Eso es ridículo, Alexander. No puedo creer que sigas con esas ideas tan anticuadas. No hay nada anticuado en esperar lealtad, respondí tajantemente. La infidelidad no se puede justificar. Si la esposa confiesa antes de que el esposo se entere, tal vez puedan solucionarlo. Pero si él la sorprende mintiendo y ella lo niega, se merece toda su ira. La mayoría de los esposos ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. Estamos dando vueltas en círculos, dijo, claramente irritada. Me voy a la cama. Se levantó y se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Más temprano ese día, habíamos pasado varias horas vagando por supermercados y rebajas. No me importaba acompañarla. Siempre había algo que llamaba mi atención mientras Lily buscaba sus antiguos y oxidados soportes para tabla de planchar. Cuanto más desgastados estaban, más le gustaban. Ambos estábamos ahorrando cada centavo, tratando de hacer realidad nuestro sueño, comprar nuestra primera casa. Por supuesto, debía tener una gran cocina donde ella pudiera exhibir su creciente colección de soportes. Llevábamos 10 años casados, aunque habíamos estado juntos mucho más tiempo. Ella es bajita, algo rellena, y yo solía bromear sobre sus perfectas caderas para el parto. Teníamos grandes planes para formar una familia tan pronto como nos instaláramos en nuestra nueva casa. Lo único que nos quedaba por hacer era ahorrar lo suficiente para el pago inicial. Pero ahora, esa conversación no me dejaba en paz. Extrañamente, Lily había defendido la infidelidad durante nuestra charla. Era un tema que nunca habíamos discutido antes, y, para ser honesto, nunca se me había ocurrido. Pero ahora, el pensamiento estaba atrapado en mi cabeza. La mayoría de los chicos con los que trabajo mantienen a sus esposas bajo control. ¿Y yo? Siempre había confiado completamente en Lily. Nunca dudé de su lealtad, nunca la engañé y no podía imaginar que ella lo hiciera conmigo. Pero algo en esa conversación me dejó intranquilo. No estaría de más indagar un poco más, pensé. No es que realmente esperara encontrar algo, pero la curiosidad pudo más que yo. Mi trabajo me mantenía ocupado de 5 de la mañana a 5 de la tarde.
Y Lily trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde, dejándome poco tiempo solo en las mañanas. Al día siguiente terminé temprano, alrededor de las 10 de la mañana, y decidí ir a casa. Ni siquiera sabía qué estaba buscando, pero sentía que estaba a punto de comenzar algún tipo de investigación secreta, como si estuviera buscando un tesoro escondido. Tan pronto como entré al apartamento, me golpeó un olor abrumador y desconocido. Era ambientador, y había demasiado de él. Todo el lugar apestaba a eso. Caminé por las habitaciones, inhalando, tratando de averiguar qué había sucedido. Finalmente, llegué a la sala de estar y noté la chimenea. La base estaba impecable, como si acabara de limpiarse, y los ladrillos aún estaban ligeramente húmedos por el hollín. Si Lily hubiera quemado algo para ocultar evidencia, probablemente habría llevado todo lo demás consigo al trabajo. Pero tal vez no fue tan cuidadosa como pensaba. Registré la basura en el garaje y encontré algo: un sello plástico de nuestro bote de basura. Vacié su contenido sobre la mesa de la cocina, extendiendo periódicos viejos. Era hora de ver qué secretos podrían estar ocultos a plena vista, esperando ser descubiertos. Los restos quemados eran principalmente hollín y cenizas, aunque entre ellos quedaban algunos trozos chamuscados de papel y fotos quemadas. Ojalá pudiera decir que encontré algo significativo entre los escombros, pero no lo hice. Lo único que sabía con certeza era que ella había destruido deliberadamente esas cosas para que no descubriera lo que contenían. La única conclusión que podía sacar era que ella tenía algo que quería ocultar. Y después de nuestra conversación de la noche anterior, una creciente sensación de inquietud comenzó a arraigarse dentro de mí. Lily había sido el centro de mi vida durante todo el tiempo que podía recordar, y habíamos planeado tanto para el futuro. Pero ahora parecía que había pasado por alto las señales, las sutiles pistas que habían estado frente a mí todo el tiempo. Había partes de su vida que nunca había compartido conmigo. De repente, me di cuenta de que prácticamente no sabía nada sobre su trabajo, ni sobre las personas con las que pasaba sus días. Ni siquiera se me había ocurrido preguntar. Pero ahora tenía toda mi atención. De camino al trabajo, me detuve en una tienda de electrónica y compré 3 grabadoras digitales activadas por voz, junto con baterías adicionales. Cuando contacté a la compañía telefónica, no tuvieron problemas en proporcionarme los registros de llamadas de ambos teléfonos durante los últimos 4 meses. Les dije que era para una auditoría fiscal, y como la solicitud involucraba ambos números, no levantó sospechas. Después de revisar mis propias llamadas, destruí los registros en la oficina, sin querer dejar rastros. Era la primera vez en todo nuestro matrimonio que me permití pensar mal de Lily. El pensamiento dejó un sabor amargo, pero no podía quitármelo de la cabeza. Ese día, llegué a casa unas horas antes que ella, lo que me dio tiempo suficiente para esconder cuidadosamente las grabadoras. Coloqué una en la sala, otra en nuestro dormitorio y la tercera en la cocina, asegurándome de que no captara el constante zumbido del refrigerador. A la mañana siguiente, activé las grabadoras antes de salir al trabajo. Para cuando Lily llegó esa noche, la cena ya estaba en la mesa. «Hola, cariño, hice chili para la cena. Espero que esté bien», dije, tratando de mantener las cosas casuales. «Suena bien», respondió. «Solo espero que no esté demasiado picante». A mitad de la cena, se me ocurrió algo. «Por cierto», comencé. Cuando llegué más temprano había un olor extraño en la casa, como una mezcla de flores y plástico quemado. «¿Qué quemaste en la chimenea esta mañana?». Se tensó, dándose cuenta de que la había tomado por sorpresa. Tratando de restarle importancia, dijo:
Nada importante, solo algunos papeles viejos y cosas de la escuela. Pero no le creí. ¿Por qué los quemaste? Zrenia pregunté. Podrías haberlos tirado a la basura o triturado. Limpiaste la chimenea tan a fondo como si no quisieras que nadie lo notara. Su irritación se hizo evidente. ¿Por qué estás haciendo tanto escándalo por esto? Swinguió molesta. Solo eran papeles viejos. ¿Por qué estás siendo tan paranoico? La miré, manteniendo la calma. No parecían papeles de la escuela, Lily. Más bien parecían cartas y fotografías. ¿Qué quemaste realmente? Entonces perdió los estribos. ¿En serio? ¿Revisaste las cenizas solo para acusarme de algo? ¿De verdad? Component Placement gritó con su ira desbordándose. Olvídalo. Tú haces los platos esta noche. Voy a ducharme y a dormir. Tú puedes dormir en el sofá. Lily nunca me había hablado así antes. Pero, por otro lado, yo nunca la había cuestionado de esta manera. Tan pronto como escuché el agua correr en la ducha, aproveché el momento para tomar su teléfono y rápidamente anoté todos los números de marcación rápida, llamadas recientes y mensajes guardados. Transferí su lista de contactos a un archivo en mi computadora en solo unos minutos. Dormir en el sofá no me molestaba, pero el olor a lilas mezclado con restos quemados hacía difícil respirar. Al día siguiente, me tomé un día de enfermedad. Salí de casa como de costumbre, asegurándome de encender todas las grabadoras antes de irme. Pero en lugar de ir al trabajo, pasé el día en un café, simplemente esperando. Cuando regresé a casa alrededor de las 8 de la noche, me senté de inmediato a escuchar las grabaciones. Lily había hecho una llamada. Las cosas se están poniendo un poco difíciles en casa, dijo. No, no es grave. Sospecha, pero no sabe lo que realmente está pasando. Se está convirtiendo en un verdadero problema. Creo que puedo manejarlo. El viernes parece una fecha límite factible, probablemente. Nos vemos entonces. Aún no sabía quién estaba al otro lado de la línea, pero sospechaba que no permanecería en la oscuridad por mucho tiempo. ¿Qué se suponía que debía pasar el viernes? Esa pregunta quedó dando vueltas mientras pasé la mañana en la biblioteca, revisando sus registros de llamadas. Podría haber hecho esto en casa, pero los directorios telefónicos disponibles aquí eran mucho más confiables y más rápidos que cualquier cosa que pudiera encontrar en línea. Por supuesto, eran inútiles para rastrear números móviles. Logré descartar la mayoría de los números al compararlos con contactos conocidos o entradas en su libreta de direcciones. Pero un número destacaba. Estaba vinculado a un contacto etiquetado como MT. No solo estaba guardado en su agenda telefónica, sino que también estaba en su lista de marcación rápida. Una segunda entrada con las mismas iniciales apuntaba a una línea fija, el número de Michael Taylor. Lo conocía. Lily trabajaba con él y nos habíamos visto algunas veces. La última vez fue en un evento corporativo hace unas 2 semanas. Recordé cómo Michael y Lily habían pasado la mayor parte de esa noche juntos, prácticamente pegados el uno al otro. Ese recuerdo me inquietaba, especialmente porque Michael estaba allí con su esposa, una mujer pequeña y morena que, al igual que yo, no parecía estar disfrutando mucho de la velada. Comencé a reconstruir una línea de tiempo, anotando cada ocasión en la que Lily había llamado a Michael en los últimos 4 meses, así como las veces que él la llamó a ella. Curiosamente, no había mensajes de texto de él. Esta mañana estaba casi seguro de que era su número el que Lily había marcado. A pesar del creciente número de llamadas, dudaba en sacar conclusiones precipitadas. Después de hacer copias de los registros de llamadas, decidí dirigirme directamente a la casa de Michael Taylor. No tenía nada que perder, así que llamé a la puerta. Alexander Singh, ¿verdad? ¿Qué te trae por aquí? Buenas tardes, respondí. Esperaba que pudiéramos hablar. Por favor, pasa,
dijo, claramente sorprendida por mi aparición repentina. Esto es inesperado. Siento que estoy en desventaja. Se presentó como Isabela, la esposa de Michael, y me extendió la mano. La estreché, aunque mis pensamientos estaban en otra parte. Y entonces, sin previo aviso, me sorprendió con sus palabras. Alexander, creo que es hora de que hablemos sobre la relación entre tu esposa y mi marido. Sus palabras me golpearon como un rayo. No esperaba este giro de los acontecimientos. Ella entendía claramente la situación mejor que yo. Estoy solicitando el divorcio y planeo nombrar a Lily en los documentos. Tengo suficiente evidencia y creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Isabela, no estoy aquí para complicar tu vida. Solo me enteré de esto ayer y no tengo casi nada. Solo los registros de llamadas. Muéstramelos, dijo con más firmeza de la que esperaba. Le entregué una copia de los registros. Pasó las páginas con la precisión de una detective experimentada, tomando notas y comparándolas con los documentos que tenía. Las comisuras de su boca se movían ocasionalmente, como si encontrara algo absurdo en la situación. Cuanto más profundizaba en los detalles, más animada parecía. Finalmente, la interrumpí. ¿Tienes algo que puedas compartir? Por supuesto, respondió, deslizándome algunos documentos. Aquí tienes todo lo que he descubierto en las últimas semanas. Frente a mí había 3 recibos de moteles, cada uno cuidadosamente marcado con una fecha, hora y lugar. Todos eran de diferentes moteles y los pagos se habían hecho en efectivo. Este idiota ni siquiera se da cuenta de que reviso sus bolsillos cada noche después de que se duerme. Tomo los recibos y él ni se entera. En su mundo prácticamente soy invisible, dijo con amargura, apenas conteniendo su ira. Mientras continuaba desahogándose, su furia se hacía más palpable y empecé a sentirme incómodo. Aunque su ira no estaba dirigida hacia mí, la intensidad de sus emociones era abrumadora. Las venas de su cuello latían como las de un culturista levantando pesas, y no estaba seguro de haber visto a alguien, especialmente a una mujer, tan consumido por la rabia. Sin embargo, a pesar de su furia, se mantenía enfocada. Hizo copias de los recibos y me los entregó. «Espero que esto te sirva», dijo, aunque el fuego en sus ojos seguía encendido. «Tengo más pruebas si quieres verlas», dijo en un tono frío. «Espera aquí. Tengo algo que definitivamente te interesará». Salió por un momento, regresando con una bolsa de plástico transparente en la mano. Dentro vi ropa interior de mujer. «¿Te resulta familiar?», preguntó con dureza, sosteniéndola frente a mí. Mis ojos se posaron en la parte inferior de un bikini verde apagado que reconocí de inmediato como parte de la colección de mi esposa. «Encontré esto en el bolsillo del abrigo de Michael después de la última fiesta de la oficina», continuó, su voz llena de amargura. «Él buscó por toda la casa tratando de encontrarlo. Ha estado buscando por todas partes, en los armarios, el coche, pero nunca lo mencionó conmigo». «¿Puedo llevármelos por un tiempo?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Claro, siempre que me prometas devolverlos», respondió fríamente. Trato hecho. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de ira y acusaciones por parte de Isabella Taylor. Fue implacable, hablando sin parar como si estuviera atrapada en un arrebato furioso. Varias veces intenté escapar de la conversación, pero algo seguía atrayéndome de nuevo, haciéndome participar una y otra vez. Finalmente, cuando dijo que necesitaba descansar, aproveché la oportunidad para irme. Mientras recogía mis cosas, la escuché mencionar que Michael odiaba usar anticonceptivos y se negaba rotundamente a hacerlo. Más tarde esa noche, cuando Lily llegó a casa, la cena estaba lista.
Mi estómago había estado rugiendo durante horas, ya que me había saltado el almuerzo. Pero Lily actuó como si nada en el mundo le preocupara, tan tranquila y serena como siempre, como si fuera intocable. Y entonces todo encajó, el motivo por el cual no había sospechado nada antes. Después de la cena, recogí los platos y le serví un par de porciones de tarta de lima, su favorita, junto con café recién hecho. La casa estaba completamente en silencio. Lily, ¿puedo hacerte una pregunta sin que te molestes? Pregunté cautelosamente, rompiendo el silencio. Por supuesto. ¿Es sobre el problema con la chimenea? Respondió con calma. No, es otra cosa, dije, sacando el sujetador verde grisáceo que hacía juego con las bragas que había visto antes. ¿Dónde están las bragas que van con este sujetador? Apenas lo miró. Probablemente en mi cajón. ¿Por qué estás revisando mi ropa interior? ¿Qué está pasando? Estás actuando raro. ¿Puedes traerlas? Pregunté tratando de mantener mi tono neutral, sabiendo que no podría. Lily no me miró a los ojos, sino que se quedó mirando su plato de pastel. Pude ver la tensión acumulándose en su rostro, su expresión endureciéndose. Finalmente, respondió. De hecho, ahora que lo pienso, las tiré la semana pasada. El elástico estaba estirado y no veía razón para conservarlas. Me incliné ligeramente hacia ella. Pero Lily, las acabas de comprar hace unas semanas. ¿Cómo pudieron desgastarse tan rápido? Su rostro se endureció aún más. Sus labios temblaron y sus puños se apretaron con frustración. Me recordó al mismo momento tenso que acababa de experimentar con Isabela. Muy bien, genio, espetó, su rabia desbordándose. ¿Qué crees que pasó con mi ropa interior? La semana pasada, antes de la fiesta de la oficina, te vi ponértelas. Comencé. Llevabas este sujetador y esas mismas bragas. Recuerdo lo bien que te veías. Pero cuando llegamos a casa esa noche, fuiste al baño y me di cuenta, las bragas no estaban. Así que dime, ¿dónde desaparecieron entre el momento en que salimos de casa y regresamos? Su rostro se endureció como piedra. Estás equivocado. Las llevaba puestas cuando llegamos a casa. Simplemente no te diste cuenta. De acuerdo, suspiré. Entonces quizás puedas explicar cómo terminaron en el bolsillo del abrigo de Michael Taylor. Saqué la bolsa, dándole tiempo para procesar lo que estaba diciendo. Sus ojos se agrandaron, una expresión de sorpresa cruzando por su rostro. ¿De dónde sacaste esto? De su esposa, Isabela, respondí con calma. ¿Por qué? ¿Te sorprende? Eres un bastardo, siseó, su ira desbordándose. Ocúpate de tus propios asuntos. No hay nada entre Michael y yo. No tengo idea de cómo mis bragas terminaron con su esposa. ¿Hay algo más que quieras decir? Pregunté, manteniendo la compostura. Me miró con furia, sus manos temblando de rabia. ¿Qué quieres de mí? Solo una cosa, dije en voz baja, sacando una hoja de papel doblada. Aquí tienes un pequeño cuestionario que preparé para ti. Necesito que rellenes este formulario, dije con calma, deslizando la hoja de papel sobre la mesa hacia ella. Solo necesito las fechas y lugares donde te encontraste con otros hombres a mis espaldas. Mi voz se mantuvo firme, aunque apenas enmascaraba la tormenta de furia que se acumulaba dentro de mí. Empecemos con esto. Lily se quedó en silencio, su mirada fija en el papel frente a ella. Cogí un bolígrafo y escribí el nombre del motel y la fecha de su último encuentro con Michael. Debajo de eso, añadí su nombre y escribí de nuevo el nombre del motel, sin dejar lugar a malentendidos. Luego anoté la fecha. Aquí, dije, entregándole el bolígrafo. Termina el resto, Lily. Una vez que termines, continuaremos esta conversación. Ella permaneció inmóvil, con los ojos todavía fijos en el papel, incapaz de moverse o hablar.
Sabía que tenía todas las razones para confrontarla. Y una cosa más, continué, mi voz volviéndose más irritada. Estoy furioso no solo porque me engañaste, sino porque ni tú ni él se molestaron en usar protección. Engañar es una traición, pero ni siquiera pensar en las consecuencias es un nivel completamente diferente. ¿Alguna vez pensaste en lo que podrías traerme a casa? Mi voz temblaba de asco. ¿Fue solo Michael? ¿O fuiste igual de descuidada con los demás? Pregunté, con sarcasmo en mi tono. Dudó por un momento antes de murmurar. Solo Michael. Él no usó nada. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire entre nosotros. Su confesión golpeó más fuerte de lo que esperaba. Parecía que ni siquiera ella había comprendido completamente el alcance de lo que había dicho hasta que fue demasiado tarde. Esta equivocación confirmó todo lo que necesitaba saber. Michael no era el único. Antes de que pudiera responder, empujó el papel a un lado, casi tirando todo de la mesa, y salió corriendo de la habitación. El suave clic de la puerta del dormitorio cerrándose fue acompañado por el sonido ahogado de sus sollozos. Esa noche no volví a casa. Encontré el motel más cercano, alquilé una habitación y avisé al trabajo que tomaría unos días de baja. Cumpliendo mi palabra, devolví la ropa interior a Isabela. Esta vez estaba inusualmente callada, su rostro tenso e incómodo. No hice preguntas, simplemente me fui, sintiendo su incomodidad. Me registré en un pequeño y destartalado motel que alquilaba habitaciones por semana, con una pequeña cocina básica. Al pasar frente a nuestra casa, noté que el coche de Lily no estaba y entré para tomar lo que pudiera llevar. Compré algunos elementos esenciales, platos, utensilios, unas ollas y sartenes, y en menos de una hora ya me había instalado en mi escondite temporal. Era surrealista. Hace apenas una semana nada de esto parecía remotamente posible. Mientras caminaba de regreso a mi coche, noté a Michael Taylor a unas plazas de estacionamiento de distancia. Estaba descargando sus pertenencias y mudándose a una de las habitaciones del motel. Sonreí con ironía. Ese bastardo estaba pasando por lo mismo que yo. O Isabela lo había echado, o se había ido por su cuenta. Al final, daba igual. El resultado era el mismo. Poco después, el coche de Lily entró en el estacionamiento. No me vio ni a mi coche estacionado cerca. Ella y Michael hablaron durante unos minutos antes de entrar juntos en su habitación. Pensando que estarían ocupados por un rato, aproveché para volver a casa y recoger el resto de mis cosas. Llené mi coche hasta el tope. Mi computadora, equipo de cámara, televisor portátil, colección de CDs e incluso la parrilla George Foreman. Todo lo que pude meter. Mientras desconectaba el contestador automático, alguien llamó a la puerta. ¿El señor Singh? Abrí la puerta y me encontré con dos policías. ¿El señor Singh? Repitió uno de ellos. Sí, respondí desconcertado. ¿Es usted el esposo de Lily Singh? Preguntó el oficial con un tono serio. Sí, soy yo. ¿Ha pasado algo? ¿Está bien? Me temo que tenemos malas noticias para usted, señor, dijo el oficial con voz calmada pero firme. Su esposa ha fallecido. No, dije, negando con la cabeza en incredulidad. Debe estar equivocado. La vi hace solo un par de horas. Estaba bien. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Preguntó el otro oficial. Estaba en un motel con Michael Taylor, expliqué, todavía tratando de procesar lo que me estaban diciendo. El señor Taylor también está muerto, añadió el primer oficial, sus palabras golpeándome como un puñetazo en el estómago. Mi mente luchaba por entenderlo todo. ¿Cómo? Pregunté, con la voz apenas audible. Les dispararon, respondió el oficial de forma directa. Mire, he estado aquí todo el día. Ni siquiera tengo un arma, protesté, todavía en estado de shock.
El oficial suspiró profundamente. Entiendo que esto sea difícil de comprender, señor Singh. Trate de no tomárselo demasiado a pecho. Hubo un tiroteo. La señora Taylor abrió fuego contra ambos mientras salían de su habitación. Disparó y luego llamó inmediatamente al 911. Cuando llegamos, estaba sentada en el suelo junto a la puerta, llorando en silencio. ¿Está seguro de que estará bien o necesita que alguien se quede con usted? No, honestamente, estaré bien. Gracias. Hace apenas una semana, todo parecía perfectamente normal. Pero ahora, todo se había puesto patas arriba. Quería vengarme de los infieles, pero ahora ya no quedaba nadie de quien vengarme. Me había convertido en viudo. Lily pagó un precio muy alto por sus acciones. Todo lo que podía hacer era seguir adelante y perseguir mis sueños, pero con otra mujer. Espero que no sea como Lily.